abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos porque a eso hemos venido, a este lugar, a escudriñar la Biblia. Y en el libro de Romanos encuentro una declaración que siempre me ha llamado la atención y ha sido un desafío para mí. Y quiero lanzar ese desafío a ustedes en esta mañana. Porque, hermanos, si no estamos viviendo esta experiencia, hermanos, significa que no nos estamos preparando para el cielo. Y todo empieza con una causa. Recuerden que no puede haber un efecto, no puede haber un resultado, si primero no hay una causa. ¿Cómo esperamos estar listos para el cielo? ¿Cómo esperamos terminar la obra de Dios en esta tierra si no estamos preparados para hacerla? Si no tenemos el conocimiento que necesitamos para impartir un mensaje que el mundo necesita, si ni siquiera ese mensaje ha impactado mi vida porque lo desconozco. Y aquí hay una declaración en el libro de Romanos capítulo 10 que me impacta y que me mueve, hermano, a cada día disponer mi vida, mi tiempo, para que el Señor no solamente me transforme, me cambie, me capacite, haga de mí una nueva criatura, sino que con mi vida, con este cuerpo, con esta mente, Dios pueda hacer de mí un verdadero instrumento para la gloria de su nombre. ¿No dice eso el mensaje que Dios quiere que prediquemos en los últimos días? Temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. Pues vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Acompáñenme, abran la palabra. Esto es para ti y es para mí. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿será qué? Pregunto, aquí hay una declaración que afirma cómo podemos llegar a ser santos, ¿sí o no? ¿Y cuál es la causa que va a promover esa salvación en todos? Porque esta promesa y este resultado es para ¿cuántos? Para todos, ahí incluye a todos, dice todo aquel que invoque, que llegue a invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Ahora la pregunta que resulta de esto es: ¿cómo el ser humano llegará realmente a invocar el nombre de Dios? Porque yo encuentro en la palabra, en dos declaraciones que se encuentran en el libro de San Mateo, lo siguiente: ¿será que invocar el nombre de Dios es solamente venir aquí y predicar de Él, hablar de Él? ¿Será que invocar el nombre de Dios es reunirnos aquí en el nombre del Señor, cantar, orar, alabar su nombre y predicar acerca de Él? Pues, hermanos, aunque eso hace parte, eso no es el todo. Invocar el nombre de Dios es más que eso. Porque yo encuentro dos declaraciones. La primera, no perdamos Romanos porque vamos a seguir allí. La primera, dice en San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántas iglesias se reúnen a nivel mundial los sábados, los domingos, los miércoles, los viernes? Y no solamente estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando de cientos y miles de iglesias que hay en el mundo que profesan invocar el nombre de ¿quién? De Dios. Pero la Biblia dice que hay una característica especial en aquellos que realmente invocan
de Dios. Y San Mateo 7:21 nos da la clave. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en donde. O sea, hermanos, si logramos entender la verdad de ese texto, significa que invocar el nombre de Dios no solamente alabarlo, no solamente consiste en venir de saco y de corbata los sábados a este lugar o de vestido largo y cantar y alabar el nombre de Dios. Sí, eso es importante, hay que hacerlo. Pero realmente invocar el nombre de Dios es aprender a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Porque de nada me servirá en las batallas diarias de la vida el que cante mucho, si no aprendo a obedecer a aquel que alabo a través del canto. De nada me servirá mucha oración si no le permito a aquel a quien me dirijo, a quien oro, que Él dirija mi vida, que Él me dé sabiduría para actuar, que Él transforme mi carácter. Bueno, yo he visto personas que son de oración, que uno las ve orando, que uno las ve y hablan del Señor, pero que muchas veces uno va a sus hogares y son las más alineadas. Que uno escucha por ahí, esa es tremenda, hermano. Y son las demás oraciones. La pregunta es, ¿estaremos engañados con una falsa adoración? Y esto tiene que ver con la verdadera adoración, hermanos. La verdadera adoración tiene que ver, hermano, con la verdadera invocación del nombre de Dios. Y ya vimos una clave. Si no aprendemos a obedecer a aquel a quien invocamos, de nada nos servirá invocarlo. Y estaremos engañados. Ahora, ¿cuál es la segunda característica que deben tener todos aquellos verdaderos adoradores? Esa ustedes la saben muy bien, San Juan capítulo 4, vamos a leer. San Juan capítulo 4 nos da la segunda y nos recalca la primera. San Juan capítulo 4 nos habla de los verdaderos adoradores. Y esos verdaderos adoradores, en el contexto de lo que estamos mirando de Romanos, son los que realmente llegan a invocar el nombre de Dios. ¿Qué dice San Juan capítulo 4? Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, si señala que hay verdaderos adoradores, es porque hay también ¿qué? Falsos adoradores. Ahora hágase la pregunta en esta mañana: ¿seré yo un verdadero adorador? ¿O simplemente mi adoración se basa de labios para afuera, pero no le he permitido al Señor cambiar mi espíritu, cambiar mi mente, cambiar mis hábitos, mis deseos, para que en Él yo pueda aprender a hacer su voluntad? Hermano, esto no es con nuestra fuerza. Por eso dejé de último la primera característica que usted y yo debemos poseer y debemos experimentar si queremos ser verdaderos adoradores. Usted nunca llegará a obedecer realmente a Dios si primero no permite que el Espíritu Santo pueda afectar su espíritu, pueda afectar su corazón, su mente. Por eso aquí da la evidencia de los verdaderos adoradores: son los que le adoran en qué, en espíritu y en verdad. Hermanos, si usted y yo no venimos con un espíritu correcto a este lugar, hemos perdido el tiempo. Saben que a veces
Incluso hasta en la misma casa sucede en el culto familiar, nos levantamos con otro espíritu que no es el Señor, afanados, estresados. Algunos porque se les dañó el sueño, se levantan alineados a hacer el estudio porque los levantaron. Hermano, mejor no lo haga. Si usted no tiene el espíritu correcto y no permite que el Espíritu de Dios haga de ese momento una delicia, un encuentro especial con Dios, no lo haga. No lo haga. Porque eso desagrada a Dios. Dios solo recibe la adoración que viene de un espíritu constreñido, de un espíritu que se humilla y de un espíritu que aprende a amarle a Él y las cosas que están relacionadas con Él. Por eso el peor daño que los padres le pueden hacer a sus hijos es obligarlos a hacer las cosas espirituales. ¿Y saben por qué terminamos obligando a nuestros hijos y que la Biblia y las cosas espirituales se convierten en una carga y los cultos se convierten en una carga? Porque, hermanos, no les hemos enseñado, ellos no han aprendido con amor. No han aprendido a amar a Dios. No les hemos llegado al corazón y a la mente de ellos. No les hemos enseñado con ternura y no hemos adecuado ese momento como un momento especial donde ellos añoren encontrarse con Dios. ¿Y saben por qué? Porque no le hemos permitido quizás al Espíritu Santo que primero afecte mi espíritu, mi mente y mi corazón, para que yo sea quien primero experimente el amor de Dios y a través de mi carácter pueda influenciar para bendición de mi familia la vida de ellos en las cosas espirituales. Por eso hoy nuestros jóvenes, adolescentes, cuando crecen ya no quieren buscar de Dios, porque las cosas espirituales se han convertido en una carga, porque no hemos buscado al Señor en el espíritu correcto. A las carreras, a los afanes de mal genio, y no con gozo y alegría. ¿Les hemos enseñado eso? Entonces, ¿cómo esperamos que nuestros hijos finalmente amen las cosas espirituales si ellos no ven en nosotros el Espíritu de Dios? Y hermanos, lo digo por el testimonio de mi vida. El testimonio de mi vida me contaba mi mamá que ella tuvo que hacer un trabajo especial en mí cuando niño. Pero ella permitió que el Espíritu de Dios gobernara su mente y su corazón para llegar al corazón mío. Y hermanos, esa es la profecía que el Señor ha dicho en Malaquías que se habrá de cumplir de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres antes que venga el día grande y terrible de ¿quién? De Jehová. Grande para los padres que cumplieron el cometido o para los hijos que llevaron a sus padres a los pies del Señor. Pero terrible para aquellos que desperdiciaron el tiempo y que no fueron un buen testimonio para sus hijos, o en el caso contrario, de los hijos que conocieron la verdad y no fueron un testimonio para sus padres. Y hermano, yo podía ver y recuerdo en mi adolescencia, en mi niñez, ya después de los 7 años que uno es que recuerda ciertas cosas, cómo mi mamá trabajaba para que yo aprendiera a amar las cosas espirituales. Y es ahí donde se cumple lo que dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo. Pero cuando usted va a esa palabra en el original, no aparece la palabra instruir, aparece la palabra darle el gusto. ¿Y qué significa eso?
Hay un sentido que es el sentido del gusto y que no solamente tiene que ver con lo que comemos, sino con las cosas en general que hacemos. Hermanos, que nos guste, nos agrade. Pregunto, ¿usted cómo le enseña a comer a sus hijos las cartulitas? ¿Como caiga? ¿Verdad? A veces es difícil. Pero las madres utilizan diferentes métodos para que esa verdura quede como deliciosas al paladar, que el niño aprenda a comérselas porque es para su bien, para su bien. Hermanos, si así es la comida material, ¿cuánto más deberíamos prestarle atención al alimento espiritual? ¿Qué clase de alimento y de qué manera estamos nutriendo a nuestros hijos, a nuestra familia? Que sea algo atractivo, que sea algo que ellos llamen y anhelen cada día, y no que sea una carga tediosa. ¿Y por qué les estoy hablando de esto, queridos? Porque, hermanos, estamos en una generación que desconoce de una manera terrible a Dios. Y no estoy hablando solamente de las personas de afuera, estoy hablando del pueblo de Dios. Miles de jóvenes que forman parte de nuestro pueblo desconocen a Dios, y miles se están perdiendo ante nuestros ojos porque nosotros como padres no estamos haciendo nada para llevarnos a un verdadero conocimiento del verdadero Dios de las Escrituras. ¿Y saben por qué? La causa está en que estamos viviendo y experimentando una falsa adoración a Dios. Y creemos que con cumplirle todos los días a Dios, orando, cantando y leyendo la Biblia, ya cumplimos y vamos directo para el cielo. Pero seguimos siendo los mismos cascarrabias, los mismos mentirosos, los mismos envidiosos. Seguimos siendo los mismos de siempre y no hemos permitido que el Señor cambie nuestro espíritu, cambie nuestra mente, y que la verdad sea implantada en mi estilo de vida, para cada día darle la gloria al Señor, y que mi vida sea un testimonio que repercuta, que reprenda y que llame al arrepentimiento a quienes tenemos a nuestro lado. Por eso el Señor en San Mateo capítulo 15, versículo 8, un día le dijo a su pueblo, y esas palabras las utilizo para que quizás alguien que esté viviendo esta falsa adoración pueda despertar y entender que estoy mal y necesito de Dios. Necesito realmente que cada culto al cual vengo, que cada momento de la mañana en que busco de Dios, pueda ser realmente un encuentro especial donde mi corazón se conecte con el corazón de Dios, para que entonces puedan ocurrir cosas extraordinarias en nuestra vida. Y hermanos, dejemos de ser como somos y aprendamos a ser como el Señor quiere que seamos. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 8, el Señor le dijo un día a su pueblo: este pueblo de labios me honra. Era un pueblo que invocaba el nombre del Señor, pero que la Biblia dice en San Juan 11, a lo suyo vino el Señor y lo suyo ¿qué? Y hermano, nos puede estar pasando a nosotros lo mismo diariamente. Viene alguien y nos pide ayuda y nosotros no tenemos tiempo. Sabemos de que alguien se enfermó y nosotros no nos importa. Sabemos que este hermano está desanimado y a nosotros no nos vale. Pues déjeme decirte que esas mismas palabras, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, se puede estar repitiendo en nuestra vida. Porque cada necesidad, cada persona a la cual podemos servir, a la cual podemos ayudar y la ignoramos, la rechazamos, el Señor nos dirá en el día final: en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, ¿a quién lo hicimos? O sea que en otras palabras, cuando no aprendemos a hacer la voluntad de Dios, para amar, para servir y para ayudar a quien necesita a nuestro lado, estamos negando a Jesús en nuestra vida.
Estamos rechazando al Señor que a través de nuestro prójimo prueba nuestro corazón. Y el Señor tiene que volver a repetir esas palabras. Este pueblo se reúne los sábados y de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque no viven y no tienen el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice la Biblia en Filipenses 2:6, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no le importó que era Dios, que era exaltado, que era el creador, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, dejó su comodidad y se hizo semejante a nosotros, y en condición de hombre se hizo siervo, hermanos, y sufrió hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? Y la muerte de Dios. Esos son los verdaderos adoradores que el Señor espera en los últimos días. La verdadera adoración no es solo esto. Este es el principio de una verdadera adoración. Porque si tú en esta mañana logras permitir que el Señor se conecte contigo, que tú te conectes con el Señor, Él puede impresionar tu espíritu y puede darte un espíritu nuevo que realmente esté dispuesto a sacrificarse para darle la gloria a Él donde quiera que Él necesite que vayamos. Y ahora sí vamos al contexto nuevamente de Romanos para poder entender esto que les acabé de decir, porque esto es lo que a continuación sigue. ¿Cómo la gente va a llegar a vivir esa experiencia de la verdadera adoración y de invocar verdaderamente el nombre de Dios? ¿Cómo? Vea cómo el Señor lo parafrasea a través de preguntas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? O sea, ¿cómo la gente va a llegar a una verdadera adoración si no cree a quien dicen adorar? ¿Será posible, hermano, que nosotros estemos aquí cantando y alabando al Señor y no creyendo en aquel que adoramos y cantamos? Sí, hermano. Porque si el Señor me pide que haga esto y no fuera algo lo contrario, ¿qué le demuestra al Señor? Que no creo en Él. Si el Señor me pide hay que cambiar esto en mi vida y no lo hago, ¿creo en Dios? Si el Señor me dice hay que prepararme realmente, hay que abandonar el mundo y sus deseos, hay que dedicar más tiempo para servir a Dios y no lo hago, ¿creo en Dios? No. La desobediencia a la palabra de Dios, a los principios de Dios, nos lleva a vivir una vida de incredulidad. Y ahora sigue diciendo, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Y cómo creerán al que no ha qué? Hermanos, puede ser posible que usted me esté escuchando hoy de oídos para afuera, pero que en su corazón no permita que el Señor a través del Espíritu Santo haga resonar este mensaje y este llamado del cielo, y usted pueda salir de este lugar y decir, estuvo muy bonito, pero con su vida puede decirle al Señor, a mí no me interesa eso, porque así como yo estoy viviendo está sabroso. Puede ser posible. O pueda en esta mañana, al escuchar la voz de Dios, al escuchar este mensaje, al escuchar la palabra de Dios, puede decirle, Señor, en realidad esto es lo que yo necesito. Permíteme ser un verdadero adorador, una verdadera adoradora, porque estaba engañado, estaba engañada. Es ahí cuando aprendemos realmente a oír la voz de Dios, cuando caminamos, cuando el Señor nos dice por aquí, y aunque nosotros íbamos por acá y nos parecía que era por acá, como oímos la voz de Dios, la advertencia, cambiamos de rumbo. Y nuestra vida cambia, se transforma. Es ahí cuando realmente podemos decir que hemos oído la voz de Dios.
Pero para llegar a oír la voz de Dios y creer en Él, hay otro paso. Que sigue diciendo el pasaje. ¿Y cómo oirán si no hay quien les guíe? Hermanos, ¿ustedes qué creen? Que para yo pararme a predicar aquí fue porque hoy decidí venir acá y el Espíritu Santo me abrió la Biblia y me iluminó que les predicara eso? ¿Qué se necesita realmente para que un mensaje, una predicación no llegue vacía al corazón de las personas e impacte? Hermanos, necesitamos pasar tiempo con Dios para adquirir ese conocimiento. Para decirles lo que les estoy diciendo a ustedes es porque he pasado tiempo, horas meditando en esto para que el Señor me haga entender cuál es la voluntad de Dios primero para mi vida. Esto para mí primero. Y luego de lo que el Señor me hace entender, de lo que el Señor me hace reflexionar, yo puedo decir, wow, si esto es para mí y es una necesidad, cuanto más es para mis hermanos. Porque ¿cuánto deseamos estar en el cielo? Todos. La Biblia dice, hay una característica especial en los que han de ser salvos. Son los que aprendieron realmente a invocar el nombre de Dios. Y entonces yo me pongo a mirar a la hermandad, a los diferentes lugares a donde voy, y yo miro la hermandad y digo, Señor, estamos engañados. Porque veo unos pleitos, disensiones, celos, amarguras, contiendas. El otro día llegué a cierto lugar y antes de predicar el hermano me acercó y me dijo, hermano, qué bueno, pero necesito que predique acerca de esto porque vea esto está pasando de esto. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Porque muchos de los mensajes que hoy se están predicando son mensajes vacíos que no llevan al pecador al arrepentimiento. Hermanos, porque nos falta verdadero conocimiento, nos falta la verdad que el pueblo necesita para estos últimos días. Hoy solo queremos pararnos aquí a hablar historias. El otro día estuve en cierto lugar donde un predicador se levantó y hermano solo utilizó un pasaje. Y eso ni siquiera abrió la Biblia, ni siquiera llevó la Biblia, llevó el celular. Y con razón a los jóvenes no les gusta llevar ni la Biblia a la iglesia, les da pena. ¿Y qué dice al final? ¿Y cómo predicarán si no son qué? Si no son enviados. Hermanos, quiere que les diga algo. Yo hago lo que hago, predico, porque yo un día acepté el llamado de Dios para mi vida. Amén. Pregunto, ¿no te está llamando Dios a hacer lo mismo? ¿No deberían ser los hogares escuelas de preparación para el llamado de Dios? ¿No deberíamos impregnar de ese llamado a nuestros hijos que están creciendo? ¿O usted está esperando que el diablo los llame para sus vidas? Hermanos, esa es la tarea diabólica de Satanás en estos últimos días. Preparar a nuestros niños para que se alisten a la fila de Él. Y vemos esa generación hoy en las calles haciendo el mal, pensando en lo malo. Y la mayor responsabilidad es el descuido de los padres que no invitan a sus hijos y no les hacen el llamado para ser siervos y siervas del Señor. Escucha esta declaración que se encuentra en el libro de conflicto de los siglos. Y saben, hermanos, los valdenses sí la tenían clara. Ellos sí entendían cuál era la verdadera adoración.
Y no solamente entendían cómo llegar a la verdadera adoración, sino que ellos discipulaban y enseñaban a sus niños desde cuna a que aceptaran el llamado de Dios para convertirse en siervos y siervas del Señor, que llevaran el mensaje, que predicaran el mensaje que el mundo necesitaba, para que la gente oyera, para que la gente creyera y finalmente invocara realmente el nombre de Dios como Él lo pedía, en espíritu y en qué, y en verdad. Hermanos, vean lo que dice acá en el conflicto de los siglos, la página 75. Escucha, tremendo lo que ellos hacían. Si los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban ver lo importante que era tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y despertar las percepciones. Desde sus escuelas en las montañas estaban algunos jóvenes en las instituciones de las ciudades y se encontraban allí no para participar de su espíritu, sino para llevar el mensaje y hacerlo oír a la gente. Los jóvenes eran así enviados, expuestos a las tentaciones, a los vicios que cercaban en ese tiempo, pero se mantenían firmes porque desde la niñez habían recibido una sólida educación que los preparaba para resistir los engaños del diablo. Pregunto, ¿esa es la verdadera educación que hoy como padres le estamos enseñando a nuestros hijos para que cuando ellos se enfrenten el mundo puedan decirle no al diablo y puedan seguir el llamado del Señor? Escucha lo que dice al final de este párrafo. Y me llamó la atención este pedacito. Dice: el Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. Es un espíritu misionero. Y dice: todos los valdenses eran educados como misioneros. Y a todos los que pensaban dedicarse a este ministerio, se les enseñaba desde pequeños el llamado de Dios. Los jóvenes eran ordenados a este sagrado ministerio de la predicación del Evangelio. Y saben, hermano, hasta las madres utilizaban la costura, implementaban el diseño de los vestidos para poder camuflar la palabra de Dios, para que sus hijos pudieran transmitirla en las ciudades. Los hacían medios de salvación para que otros pudieran oír la voz de Dios y creer en el verdadero Dios, invocar realmente el nombre del Señor para que fueran salvos. Porque, hermanos, ¿cómo van a invocar a aquel a quien no han creído? Porque no lo conocen. Y la única manera de conocerlo es pasar tiempo con Dios a través de su palabra. Si yo les preguntara en esta mañana cuánto tiempo dedicamos nosotros y dedican nuestros hijos para estudiar la Biblia, ¿cuánto? Sin afanes. ¿Cuánto tiempo dedicamos a diario para estudiar la palabra de Dios? Pues ese tiempo que usted le dedica al Señor es en lo que se mide su vida espiritual. Si es poquito tiempo, hermanos, imagínense cómo está su vida espiritual. ¿Qué era lo que los sostenía a ellos cuando eran enviados a la ciudad? ¿Qué era lo que los sostenía? La verdadera educación que recibían de las Escrituras en las montañas. No tenían acceso a ninguna escuela, ningún colegio como hoy, ni a una casa moderna. Eran en medio de las cuevas, se reunían. Los tableros eran piedras, donde se les enseñaba a memorizar la palabra de Dios. Extraordinario. Y quiero leer este otro párrafo que me impactó muchísimo, hermanos, acerca de lo que estas personas hacían en ese tiempo. Escucha lo que dice aquí.
Dar a conocer. Dar a conocer era el objeto de la misión de los valdenses. ¿Dar a conocer a quién? Al verdadero Dios. Dar a conocer era el objeto de la misión. Por eso así ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada trabajo que ellos empleaban no lo hacían para ganar su sustento. ¿Saben para qué ellos trabajaban? Hermanos, para llevar el mensaje. ¿Cuántas de las personas con las cuales trabajamos y compartimos a diario en los quehaceres diarios de la vida, cuántas personas han sido impactadas porque hemos ido y hemos recibido el llamado de Dios para predicarles a ellos a través de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestro testimonio? ¿Qué concepto tienen los demás de nosotros como hijos de Dios? ¿Realmente hemos impactado la vida de esa persona que esa persona pueda decir, oiga, ¿usted por qué es tan diferente? ¿Usted por qué no se enoja con los demás? ¿Usted por qué no es envidioso? O quizás nos conocen en esos lugares como los hermanos malos. Qué lindo que al igual que los valdenses, nosotros hagamos de nuestros trabajos, de los lugares donde nos desempeñamos, centros de evangelización a través no solamente de nuestro testimonio, sino que la gente necesita escuchar la verdad. Y dice al final de ese párrafo, cada valdense se valía de su profesión o de su oficio, porque habían recibido un llamado del cielo a ser portadores de esa verdad. Llevaban siempre ocultos entre sus ropas ejemplares de la Biblia y porciones de ella, para que cada vez que se presentara la oportunidad, poder llevar la palabra de Dios a la mente de otros. ¿Con cuántas personas nos hemos encontrado a diario que quizás no nos volveremos a encontrar más? Y fue una oportunidad que perdimos de haberle compartido una literatura, un libro. ¿Sabe que yo me propuse ahora cargar un librito que podemos cargar, El Camino a Cristo? Es un libro pequeñito, pero es oro en polvo. Y yo ahora donde quiera que voy, en especial yo me la paso a veces en las veredas, ahí cargo. Y donde veo por ahí algún paciente, nunca más quizás lo voy a volver a ver, yo paro o le grito y le entrego un libro. ¿Cuántas de esas personas quizás me encontraré en el cielo? Porque a través de un libro el Señor pudo llegar a la mente y al corazón de estas personas. La pregunta, hermanos, hoy en esta mañana es: si no estamos haciendo esto, si no estamos viviendo esa experiencia, si no estamos siendo instrumentos de Dios, ¿realmente estamos invocando nosotros el nombre de Dios? Pues quiero llevarnos a un texto más con el cual quiero en esta mañana hacer un llamado, y se encuentra en el libro de Oseas. Y es un pasaje conocido, pero que muestra la realidad quizás del pueblo de Dios de estos últimos días. Quizás pueda ser tu condición y mi condición hoy, y necesitamos despertar, queridos. Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, versículo 1 muestra la realidad de un pueblo que hoy estoy viendo, hermanos. Y por eso en esta mañana voy a colocar este mensaje para la iglesia de Palestina. Dice el versículo 1: oíd palabra de Jehová, hijos de Palestina. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad. No hay verdad. Estamos callados. ¿Y saben por qué estamos callados? Porque aunque tenemos la verdad en nuestras manos, no nos hemos apropiado de ella. No hay tiempo para oír la verdad ni para leer la verdad. No hay tiempo para todo. No hay verdad. Y si no hay verdad, si no conocemos a Dios que es la verdad, entonces, hermanos, por eso no hay misericordia. Por eso el corazón de nosotros no se mueve para ayudar a nadie. Porque cuando vamos a la verdad nos muestra
que debemos aprender a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, que debemos aprender a perdonarnos los unos a los otros si queremos ser perdonados por el Señor. Pero como no hay verdad y desconozco al Dios de la verdad, por eso no tengo misericordia. Y mi corazón es un corazón duro, egoísta, que solo pienso en el yo y vivo para mí y no para la gloria del Señor. ¿Y qué más sigue diciendo? Como no hay misericordia, significa que no conozco a Dios. ¿Sabían y entendían eso, hermanos? Cuando usted no muestra misericordia, está mostrando que usted no tiene a Dios en el corazón. ¿Qué dice 1 Juan 4:8? El que no ama es porque no conoce a quién. Y pregunto, cuando alguien necesita de mi ayuda y yo no lo ayudo y yo no tengo misericordia de esa persona, ¿eso es un acto de amor o es un acto de una persona que no tiene amor? Es un acto de una persona que no tiene amor. Hago una pregunta. Yo veo varias sillas vacías. No sé si hay algún evento, alguna anotación, pero esta iglesia no estaba tan vacía como hoy. No sé si, bueno, de pronto porque algunos se fueron allá para ahora, tengo entendido que algunos están apoyando por él, ¿qué se llama? La hija de acá. O de pronto, otros se fueron para otro lado. Pero quizás pueda haber aquí alguien que no sabemos por qué no vino. Hermanos, somos de los que nos preocupamos por saber por qué Marta, Luis o Juan no vino hoy a la iglesia. Y en la tarde, en vez de quedarnos durmiendo o hablando de lo que no debemos hablar, decimos con nuestra familia, vamos a ir a visitarle. Si sabemos que está enfermo, si sabemos que está desanimado, o al menos tomarnos la molestia de llamarlo y decirle, hermano, hoy lo extrañamos. Hermano, yo llegué a visitar una familia que ya llevaban 5 meses que no estaban asistiendo a la iglesia. Y esas personas, para resumir la historia, me dijeron, hermano, gracias. Gracias cuando terminé yo la visita, gracias porque en realidad necesitábamos una voz de aliento. No queríamos saber nada de la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Digo, hermano, porque ya llevamos 5 meses y a nadie le importamos allá. Es como si nosotros no existiéramos. Nadie. Y decía, entonces, ¿para qué yo voy allá si yo no le importo a nadie? Eso significa, hermano, que yo no conozco a Dios. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de verdad, que me invita y me lleva a amar a mi prójimo como a mí mismo. Ese es el cumplimiento de la ley, el que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando yo no vivo esa experiencia? Entonces ocurre lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué reina en mi vida? Reina el perjurio, reina la mentira, el asesinato. Y algunos dirán, oiga, pero yo no le he quitado la vida a nadie. Pero ¿qué dice la verdad en cuanto al asesinato? Que no solamente yo le quito la vida a otra persona o soy un asesino cuando le quito la vida literal a una persona. El solo hecho de odiar a mi hermano, de tener rencor, resentimiento hacia otro, significa que yo soy un homicida de parte de Dios. Dios me mira de esa manera. Entonces reina el homicidio, el robo, el adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio. Qué tremendo, hermanos. ¿Y por qué ocurre eso, hermanos? Vean aquí la causa. Versículo 5. Tropezarás por tanto en pleno día, y de noche tropezarás contigo el profeta, y tu madre destruiré. ¿Dónde está la causa? ¿Por qué dice que va a destruir a la madre de esa persona que está viviendo esa experiencia? Porque, hermanos, si como padres no fundamentamos a nuestros hijos se van a volver una maldición para este mundo. ¿Sabe por qué hay tantos hombres y mujeres y jóvenes ateos? Porque
porque nunca en sus hogares sus padres les enseñaron acerca del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y la inspiración lo dice. El ateísmo apareció porque el diablo logró sacar de los hogares a Dios. No hay tiempo para Dios, para meditar en Dios. Los hijos crecen incrédulos, sin un Dios, sin el conocimiento del Dios verdadero. Y por eso termina diciendo, y eso se ve reflejado en el pueblo, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Cuál es la causa de todo, hermanos? La falta de conocimiento. ¿Cómo me voy a preparar para predicar? ¿Cómo voy a ser enviado por Dios si yo no lo conozco a Él? Dios no me va a poder utilizar. Si yo no paso tiempo con Él, ¿cómo era que Él escogía a los que iba a enviar en el pasado? Porque eran hombres que se consagraban realmente al Señor, que eran mujeres que se entregaban realmente y se disponían. Pero si tú no tienes tiempo para Dios, ¿cómo Dios te puede utilizar? ¿Cómo Dios te puede llamar a un ministerio a hacer su obra en esa tierra? Y por eso, querido, este llamado es para todos. Para todos. Si tú estás aquí es porque Dios tiene planes poderosos para que a través de tu vida miles de almas puedan aprender a invocar el nombre del Señor. Amén. Y los primeros son tu familia y tu hogar. Esa es la primera obra que debemos empezar. Y qué triste que ni siquiera hemos empezado por ese lado. ¿Qué piensa mi familia de mí? ¿Realmente soy un siervo y una sierva de Dios? ¿Realmente vivo para Cristo en mi hogar? ¿Soy un verdadero testimonio con lo que me rodea? Hermanos queridos, necesitamos empezar a vivir la experiencia de los valdenses. Necesitamos ir a la causa para que los efectos que hoy se están dando en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra propia vida, no continúen siendo los mismos. Y podamos vivir cada día una vida que realmente impacte no solamente nuestra familia, sino a quienes se nos atraviesen por el camino, puedan decir, por aquí pasó un verdadero hijo de Dios, un verdadero adorador del Dios de los cielos. Hermanos, que Dios nos ayude para que esa sea nuestra experiencia, porque Él viene ya, el Señor está por venir y necesitamos estar viviendo hoy esa experiencia más que nunca.